Por eso es que este tema resulta importantísimo, la interpretación de los signos y síntomas, el escuchar la variación de la frecuencia cardíaca fetal, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, puedan hacer el diagnóstico oportuno y de inmediato, si bien es cierto que no lo van a poder resolver posiblemente, lo refieran al centro especializado más cerca para que se resuelva el problema y se evite un daño mayor. Es la obligación que tenemos como médicos. Que nuestro objetivo es obtener un feto sano, pues un feto sano que no tenga daño, porque el daño, como vamos a ver, en el feto se va a traducir en una alteración en su desarrollo cerebral fundamentalmente. El caso más extremo, la parálisis cerebral o la muerte del feto, y esto es justamente lo que queremos evitar. Y por eso Chamberlain, uno de los paradigmas de la obstetricia, ¿no? Y que son toda una familia de obstetras que lideran, digamos, el campo de la obstetricia desde el año 1562 hasta fines de 1800. Entonces, miren lo que decía Chamberlain, decía, los escasos centímetros que separan al feto del mundo exterior se convierten muchas veces en el camino más largo, peligroso y trascendental de toda su vida. Porque efectivamente, el feto está a unos centímetros de salir fuera del útero y sin embargo esa pequeña distancia es trascendental. Y entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es el sufrimiento fetal? Es la situación permanente o transitoria que puede tener diferentes causas, que se caracteriza fundamentalmente por hipoxia, hipercapnia y daño celular que va a producir en última instancia acidez fetal. Y también se van a producir, acompañado todo esto a cambios en la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal que normalmente hay a nivel placentario. Pero el feto ante esta situación de hipoxia se defiende. Tiene una serie de mecanismos de compensación. No es que se deja nomás avasallar por la hipoxia, sino saca a relucir mecanismos de compensación. Y son justamente estos mecanismos de compensación sumados a los efectos indeseables provocados por la propia hipoxia, los que van a configurar todo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, el sufrimiento fetal puede producirse antes del parto o durante el parto. Y puede ser agudo o crónico. Agudo, cuando el compromiso fetal relacionado con la contracción uterina produce como complicaciones del cordón umbilical, etcétera, es de instauración rápida, ¿no? Es el momento en que las contracciones producen estas alteraciones y va a producir hipoxia fetal y al neonato van a ser asfixiados. Y el sufrimiento fetal crónico se refiere cuando está asociado a alteraciones de la función placentaria determinadas por patologías maternas, diferentes patologías, entre ellas el ejemplo más típico de la alteración del flujo uteroplacentario, que viene a ser, como deben saber ustedes, la preeclampsia, ¿no? Que es el ejemplo típico, que hay una falla en el intercambio, en la perfusión uteroplacentaria. Todo esto altera pues el intercambio materno-fetal que se produce a través de la placenta y como es algo crónico, el feto ya no crece adecuadamente y no se desarrolla como debe ser, ¿no? Por ejemplo, se produce la restricción del crecimiento intrauterino y una serie de alteraciones. Este sufrimiento fetal crónico aquí sí que se da durante el proceso de la gestación. En cuanto a la fisiopatología, la disminución del aporte del oxígeno, porque al fallar la circulación uteroplacentaria, por ejemplo, no le llega, el feto pues se alimenta de la sangre que pasa a través de la barrera placentaria.
y esa sangre le va a administrar oxígeno. Si esto no ocurre, se va a producir un aumento del CO2, una hipercapnia. Entonces, es muy importante que la placenta esté funcionando normalmente para que este aporte de oxígeno se realice. Y el estado normal ácido-base se fundamenta, como sabemos, en el sistema buffer, ¿no? Donde la eficiencia dentro del útero no es tan adecuada al no tener la capacidad de eliminar el CO2. Ahora, en las concentraciones del CO2 varían en el feto entre 38 y 44 milímetros de mercurio y en la madre entre 18 y 24. O sea, hay una gradiente que es lo que facilita el funcionamiento de esta barrera placentaria. Cuando se produce una interferencia en esta capacidad del feto para eliminar el CO2, ¿no? Entonces aumentan los hidrogeniones y disminuye el pH, se produce una acidez, una acidosis, miren, acidosis respiratoria, ¿no? Un ejemplo característico es cuando se comprime el cordón, no pasa la sangre adecuadamente. ¿Por qué se comprime el cordón? Por el mismo feto, porque hay un prolapso de cordón, o se ha hecho un nudo en el cordón, por ejemplo, ¿no? O también el ejemplo es cuando la madre tiene asma y no hace un adecuado transporte del oxígeno. Entonces, esta alteración en la eliminación del CO2 causa la desviación ácido-base hacia la izquierda, pero la producción excesiva del hidrógeno por el feto va a producir la acidosis metabólica, que es lo más dañino que le puede ocurrir al feto. Y en general, cuando se producen estos dos tipos de alteraciones, de tal forma que el feto va a tener ambos tipos de acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Ahora, la hipercapnia, todo este mecanismo es muy complejo porque entran en el juego también los sistemas simpáticos, parasimpáticos, etcétera. Y la hipercapnia profunda, por ejemplo, puede provocar efectos nocivos en la alteración del flujo sanguíneo cerebral, como vamos a ver. Puede provocar convulsiones, afectar a los miocardiocitos, produciendo arritmias cardíacas, alteración en el gasto cardíaco, vasoconstricción pulmonar, y todo esto produce pues una hipoxemia en el feto. Ahora, esta disminución del aporte de oxígeno al feto puede ser de manera súbita, se puede producir, por ejemplo, el ejemplo típico de esto, que súbitamente no pasa oxígeno al feto, es por ejemplo en el desprendimiento prematuro de placenta. ¿No? La placenta se desprende, lógicamente no hay cómo pasar oxígeno al feto, se produce sufrimiento fetal agudo y si no se soluciona de inmediato se muere el feto. Ahora también puede ser que un trabajo donde haya una hipersistolia o una taquisistolia, las contracciones uterinas son muy intensas y muy frecuentes, y en cada contracción uterina disminuye la gradiente de oxígeno. Entonces, si estas contracciones son muy intensas o muy frecuentes, entonces no va a pasar el oxígeno adecuadamente, ¿no? Esta hipersistolia o taquisistolia se puede producir, por ejemplo, entre otras cosas, por el uso excesivo de la oxitocina o cualquier oxitocina. O también lo vemos esto cuando al poner la anestesia raquidia para una cesárea, ¿no? Si no se le hidrata a la paciente, no se toman las medidas adecuadas y está mucho rato antes de sacar al feto con la anestesia, también a veces hay una baja de la presión. Por eso es que el anestesiólogo tiene que estar vigilando que no haya una baja severa de la presión arterial de la madre, porque si no eso va a afectar al feto, ¿no? Pero
le decía que el feto no es que se queda, pues, no responde, se queda sin hacer nada frente a una hipoxia. Cuando se produce una hipoxia, hay un mecanismo de compensación frente a esta, un mecanismo de compensación fundamental que se llama la redistribución de flujo o también la centralización de flujo. ¿En qué consiste este mecanismo de compensación? Que el feto frente a la hipoxia para defenderse comienza a enviar más sangre, ¿no? O sea, redistribuye, el flujo aumenta el flujo sanguíneo en una fase inicial a los órganos más nobles, fundamentales en la vida del feto, como son el corazón, el cerebro, las glándulas suprarrenales y también a la placenta. Hace una redistribución, comienza a enviar más sangre a esos lugares, cerebro, corazón, glándulas suprarrenales. Y si envía más sangre ahí, va a ir menos sangre a otros órganos, como son el pulmón, menos sangre al hígado, menos sangre al intestino, menos sangre al riñón del feto. Entonces, esto es lo que se conoce como la redistribución del flujo que se produce en una etapa de hipoxia inicial. Si la hipoxia persiste, ya se van a dañar no solamente los órganos nobles, sino también se van a dañar los demás órganos, el pulmón, el hígado, etcétera, ¿no? Y por eso es que van a nacer fetos con alteraciones, por ejemplo, con síndrome de distrés fetal. Un feto que ha estado en hipoxia puede tener, se ha afectado su riñón y va a tener un síndrome de distrés fetal, que es algo grave. O también puede tener una enterocolitis necrotizante por hipoxia, etcétera, una serie de alteraciones. Ahora, la hipoxia produce un descenso de la superóxido dismutasa extracelular y esto produce provoca una falta de compensación de los radicales libres de oxígeno y esto hace que se lesione el pulmón, le decía. También se establece un gradiente de oxígeno mayor entre la sangre fetal y materna a nivel del espacio intervelloso que unido de un ligero incremento al producirse la hipoxia, en un primer momento hay un ligero incremento de la presión arterial del feto. Entonces, eso hace que la oferta y llegada del oxígeno al feto aumente, ¿no? Aumenta la presión arterial en un primer momento y aumenta esa gradiente de oxígeno. Ahora, estamos en los parámetros más importantes para monitorizar bioquímicamente el sufrimiento fetal. Son 4: el pH del feto, la presión de oxígeno, el CO2 y el exceso de bases. De estos, el más importante es el pH. Durante el periodo de dilatación, esto varía entre 7.25 a 7.45 y en el expulsivo de 7.20 a 7.45. Por debajo de estos valores decimos que el feto está en acidosis. Ahora, los límites del oxígeno intraparto son entre 25 y 15 milímetros de mercurio, 20 de promedio. Y el CO2 oscila entre 70 y 30, con un promedio de 45 milímetros de mercurio. Y el exceso de bases es entre más 5 y menos 12, promedio menos 5.000 equivalentes por litro. Entonces, estas son las cifras que se manejan en la monitorización bioquímica del feto. En ese sentido, la acidosis se clasifica en el feto en acidosis respiratoria, que es mejor pronóstico, la metabólica, que ya es grave, y la mixta, que el pronóstico puede mejorar, pero de todas maneras, por lo general, es un pronóstico malo. En la acidosis respiratoria, ahí tienen los valores. Cuando el pH está en menos de 7.25, el CO2 más de 60 milímetros de mercurio y el déficit de bases, el exceso de bases es normal.
En cambio, en la acidosis metabólica, también el pH menos de 7,25, pero el CO2 es normal y el exceso de bases es menor de menos 12. Y en la mixta, el pH también menor de 25, el CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio y el exceso de base menos de 12. Entonces son cifras que hay que tener de todas maneras presentes para evaluar esto y entender lo que va a acontecer durante la hipoxia y sufrimiento fetal. Para el sufrimiento fetal puede producirse, pues, como hemos dicho, por la interrupción del oxígeno o por la interrupción en la eliminación de metabolitos como el ácido láctico, ¿no? Puede producirse una forma súbita, como hemos dicho, por ejemplo, en el desprendimiento prematuro de placenta, o puede ser de una forma progresiva, por ejemplo, en la preeclampsia, ¿no? que a medida que aumenta las semanas o los días en una preeclampsia ya instalada, se va alterando el flujo uteroplacentario, o puede ser una forma lenta, como por ejemplo en un síndrome antifosfolipídico, una paciente en estadio avanzado de diabetes, etc. Y el sufrimiento fetal puede deberse, pues, a causas maternas placentarias, causas del cordón umbilical, funiculares o causas fetales. ¿Cuáles son las causas maternas? La hipotensión que hemos dicho, ¿no? Una baja de la presión arterial significativa de la madre, eso afecta mucho al feto. Una hipovolemia por una hemorragia que tenga. Por eso que tan importantes son las hemorragias que ya han visto ustedes también, hemorragias durante el parto. La disminución del aporte de oxígeno para alguna enfermedad vascular o por una vasoconstricción de la arteria uterina. El ejemplo típico de esto también es la preeclampsia. Causas placentarias. El ejemplo es la hipertonía uterina, que les decía. Cuando hay una contracción muy fuerte, no se produce el pase de oxígeno adecuadamente entre el útero y el feto. El cordón umbilical también puede ser causante, ya sea porque se le comprime, ¿no? Se comprime el cordón por el mismo feto, se ha hecho un nudo en el cordón, o hay una presentación compuesta, etcétera, se comprime, o puede ser una prosidencia o un prolapso de cordón, que es otra emergencia extrema, ¿no? El cordón se expulsa, y entonces y la cabeza o la presentación del feto lo aplasta, por así decirlo, y no permite el pasaje de sangre al feto. O también por una vasoconstricción de la vena y las arterias fetales. Y también porque por causas fetales también, por causas del mismo feto, enfermedades del mismo feto, se pueden producir que tenga hipoxia. Ejemplo de esto es la anemia. Si el feto tiene anemia, como por ejemplo en la isoinmunización, ¿no? Que el feto destruye sus glóbulos, se destruyen los glóbulos rojos del feto, hay una anemia por hemólisis. Entonces, si el feto está con anemia, donde no puede pasar, pues, el suficiente oxígeno, pues tiene poca hemoglobina el feto. O también por fallas en el corazón fetal, tiene arritmias, ¿no? O alteraciones en el gasto cardíaco del feto, porque tiene una cardiopatía, teniendo en cuenta que las anomalías congénitas más frecuentes en el feto son las cardiopatías. Muy bien. Entonces, y ahora el diagnóstico del sufrimiento fetal se puede producir, se puede diagnosticar antes del parto, ¿no? Una gestante tiene 36 semanas y comienza a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, en el crecimiento fetal, etc. Eso es en el preparto. En el intraparto ya me he dicho que durante las contracciones bajan los latidos, se producen fallas en la aceleración, las desaceleraciones que vamos a ver, etc. Y en el postparto, que una vez que nace, no nos habíamos dado cuenta de repente, pero vemos que el feto nace, pues, con un Agar bajo,
nace asfixiado, entonces quiere decir que había estado en sufrimiento fetal, ¿no? Y esto, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Hay una serie de pruebas. En el preparto, en el periodo preparto, la forma más simple y inocua de evaluar el bienestar del feto, si un feto está sano, es mediante el autocontrol de los movimientos fetales. Esa es la prueba más simple de controlar el bienestar de un feto. Por eso que en el control prenatal se le educa a la madre y se le dice, ¿no? Señora, si su feto deja de moverse, no se está moviendo como es de costumbre, debe ir de inmediato a emergencia, porque esa es la primera manifestación de que el feto está en sufrimiento, la disminución o ausencia de los movimientos fetales. Para eso también hay otras pruebas, como es el test no estresante, ¿no? Que consiste, como vamos a ver en breves momentos, al feto se le pone durante un periodo de 30 minutos, se evalúan una serie de parámetros de la frecuencia cardíaca fetal. El test estresante significa que le simulamos al feto un trabajo de parto. ¿Cómo simulamos? Administrándole oxitocina y produciéndole contracciones uterinas para ver si durante la contracción se produce una falla en la aceleración, desaceleración de los latidos cardíacos fetales. Porque hemos dicho que en la contracción hay una alteración en la gradiente de oxígeno. Entonces si yo quiero evaluar cómo este feto podrá resistir el trabajo de parto, le provoco contracciones para ver si puede resistir o no. Ese es el test estresante. El perfil biofísico es otra prueba donde se evalúan varios parámetros que vamos a ver, ¿no? Los movimientos corporales del feto, los movimientos respiratorios, el tono fetal, la reactividad cardíaca y el volumen del líquido amniótico. La estimulación vibroacústica se da cuando en el test no estresante que tenemos que evaluar los movimientos del feto y si en cada movimiento es seguido de aceleraciones de la frecuencia cardíaca, pero a veces el feto está durmiendo. Entonces también, como decimos, está mal este feto que no se mueve, pero de repente está durmiendo, el feto duerme varias horas al día, muchísimas horas. Entonces en ese caso le hacemos una estimulación vibroacústica, ¿no? En algunos casos, no todos. Ahora, ¿y cómo monitorizamos al feto? Durante el trabajo de parto. Ahí viene el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, o si no, ocultando cada 15 minutos los latidos cardíacos del feto. Todo el trabajo de parto, uno tiene que estar controlando permanentemente los latidos cardíacos del feto. También hay el pulso oximetría fetal. O también podemos medir el pH que acabamos de hablar, el cuero cabelludo del feto. ¿Y cómo sabemos que el feto estuvo en sufrimiento fetal si ya después que nació no nos habíamos dado cuenta y nace el feto? ¿Cómo corroboramos que tuvo sufrimiento fetal? Por el Apgar, ¿no? El Apgar, o también podemos hacerle gases en el cordón umbilical o pruebas neuroconductuales, como el test de Ballard y otros test que habrán estudiado en neonatología ustedes. Bueno, habíamos dicho que el feto frente a la asfixia va a producir pues una hipoxemia, hipercapnia, y el feto obtiene la energía, más o menos, para ir resumiendo, más o menos 300.000 calorías en el ciclo aeróbico. Pero cuando falla el aporte de oxígeno, el feto entra en hipoxemia, utiliza más la vía anaeróbica, ¿no? En el ciclo de Krebs, y esto, vía anaeróbica, solamente le va a proporcionar 2.000 calorías, mucho menos que la vía aeróbica. Y esto va a hacer que se acumule ácido láctico también, lo que va a contribuir a que se produzca la acidosis metabólica del feto, ¿no? Y hemos dicho
el feto, ¿cómo pues responde a la asfixia? En primer lugar, tiene que ahorrar energía, porque estamos diciendo que está produciendo mucho menos energía, de 30.000 a 2.000 calorías. Entonces, el feto deja de moverse. Ya es como para el feto moverse, así como que una persona se pone a correr, un feto ya no se mueve. El corazón del feto también se altera, disminuye el gasto cardíaco, y hemos dicho ya la redistribución de flujo, donde comienza a mandar más sangre al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales en el medio de todos los otros órganos de la economía. Y también, producto de esta asfixia, se va a producir bradicardia, ya sostenida, ¿no? En un primer momento puede haber taquicardia, pero después ya va a haber bradicardia, ya si esta hipoxia continúa, hipotensión y hay un daño cerebral. Cuando esta hipoxia es crónica, como les decía, se produce esa redistribución de flujo. Y bueno, y acá de una vez le diré lo siguiente. Cuando la hipoxia es crónica, el feto está sufriendo crónicamente, una manifestación es el feto no crece, crece por debajo del percentil 10 de peso. Entonces, eso es restricción del crecimiento intrauterino, que hay varias categorías, y ahí entra el doble que veremos después. Pues lo importante es que la hipoxia crónica va a producir restricción de crecimiento intrauterino y oligodramios. Pero, ¿qué tiene que ver el oligodramios con la hipoxia? ¿Por qué se produce el oligodramio? Cuando nosotros vemos un feto con oligodramio nos preocupamos realmente, porque el oligodramio puede ser por tres causas fundamentales globales en el feto. Uno, por rotura de membranas. Rompe de membrana, está perdiendo el líquido y se produce oligodramio. Otro, porque tiene una anomalía geniturinaria el feto. Tiene agenesia renal, obstrucción de las vías urinarias, etcétera, atresia de la válvula posterior de la uretra, etcétera. No orina el feto, oligodramio. Y la otra causa es la insuficiencia placentaria, que produce oligodramio. Entonces, cuando estamos frente a un oligodramio, diremos, ¿tiene historia de pérdida de líquido? No hay. ¿Tiene una anomalía geniturinaria? No. Entonces, esto quiere decir que hay una mala perfusión intraplacentaria, el sufrimiento fetal crónico. Pero le decía, ¿qué tiene que ver el oligodramio? El oligodramio se produce por lo siguiente. Al producirse la redistribución de flujo como mecanismo de defensa frente a la hipoxia, ¿no? Que consiste, repito, en que el feto manda más sangre al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales, y si manda más sangre ahí, de la sangre que le está ingresando, lógicamente va a ir menos sangre al pulmón, al intestino, al hígado y al riñón. Y si va menos sangre al riñón, va a haber menos filtración glomerular del feto. Y si va a haber menos filtración glomerular, el feto va a entrar en oliguria o anuria. El feto ya no orina o orina muy poco. ¿Y qué tiene que ver eso con el líquido amniótico? Que más del 90% del volumen del líquido amniótico está constituido por orina fetal. O sea, de los 800 centímetros cúbicos que tiene el feto de líquido amniótico, más del 90% es orina del feto. Y si el feto no orina, lógicamente entra en oligodramio. Entonces, por eso es que ustedes van a ver en todos los protocolos un feto a término con oligodramios, terminar la gestación. Si yo pienso que es por insuficiencia placentaria, ya está a término, no nos damos problemas, terminar la gestación. Y cuando está pretérmino hay ese problema, ¿no? Lo sacamos, de repente lo salvamos de la hipoxia, pero se puede morir por la prematuridad. Eso es así. Entonces, pues, el oligodramio es una manifestación de la hipoxia también. Entonces ya sabemos por qué se produce.
Bueno, y entonces, y el feto pues responde a la, a estas asfixia, a esta hipoxemia, alterando la frecuencia cardíaca fetal que hemos dicho, ¿no? Aumenta se produce pues una vasodilatación cerebral para que aumente el flujo a nivel del cerebro, porque hemos dicho que manda más sangre al cerebro. ¿Por qué? ¿Y cómo hace para que llegue más sangre al cerebro? Se produce vasodilatación cerebral para que aumente el flujo sanguíneo cerebral. Así se defiende, es el mecanismo compensatorio, ¿no? Y va a haber una reducción de la saturación del oxígeno, que lo podemos medir mediante haciendo un análisis del pH del feto, entre otras cosas. Bueno, esto es lo que le decía, pues, que al producirse una falla en el metabolismo, en el aporte de oxígeno, se va a predominar el ciclo anaeróbico y todo esto va a producir acumulación de ácido láctico, va a haber hipoglicemia y va a haber daño neurológico en el feto, ¿no? Ahora, el Apgar bajo no necesariamente significa una lesión neurológica, porque puede ser que el feto esté hipóxico, pero que el cerebro no se dañó, o puede tener una breve anoxia y con limitada acumulación de ácido láctico, o puede ser que la anoxia cerebral no produjo una cantidad de ácido láctico superior al umbral. Entonces, pero sí es un buen índice, el Apgar, como habrán visto en su curso de pediatría. Bueno, y acá están pues estas causas básicas. Cuando disminuye el oxígeno, aumenta los hidrogeniones, el hidrógeno, y aumenta el CO2, y si no se elimina el CO2, va a aumentar, va a disminuir el pH y le aumenta también el hidrógeno, el CO2, y se va a producir una acidosis tanto respiratoria como metabólica, siendo la más grave la metabólica. Ahora, ¿cómo son los síntomas de todo esto? Uno es midiendo la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal es normal entre 120 y 160 latidos por minuto. Otros le ponen 115, etc. Pero en general 120, 160. Y también si nosotros vemos que el líquido amniótico se tiñe de meconio, ese es otro signo clínico de sufrimiento fetal. Como dice acá, tenemos que escuchar permanentemente a los latidos cardíacos del feto, sobre todo en el trabajo de parto, ¿no? Durante las contracciones, para ver si están producidos desaceleraciones tempranas, tardías o variables, que son 3 tipos de desaceleraciones. ¿Cuándo es desaceleración temprana? Desaceleración temprana es normalmente cuando hay una contracción, como hemos dicho, hay una alteración en el pasaje del oxígeno, porque se contrae pues el músculo uterino, comprime las arterias, ¿no? Comprime al contraerse el útero, entonces disminuye el aporte de oxígeno, la gradiente de oxígeno. Entonces es de esperar que en ese momento que se produce una contracción, se va a producir una disminución de los latidos cardíacos del feto. Se llama desaceleración temprana cuando esa disminución de los latidos cardíacos del feto es más de 15, disminuye en más de 15 latidos por minuto. Pero pasado el pico máximo de la contracción, ¿no? Antes de los 15 segundos, después de haber terminado el pico máximo de contracción, se recupera. O sea, disminuye la frecuencia cardíaca en más de 15 latidos por minuto y se recupera antes de los 15 segundos después del pico de contracción o del acme de la contracción. Y desaceleración tardía es también cuando disminuye en más de 15 latidos por minuto durante la contracción, pero se prolonga más allá de 15 segundos
una vez producida la contracción. Se produce la contracción, ya la contracción ya vuelve, ya disminuye, desaparece la contracción, y la frecuencia cardíaca disminuye en más de 15 latidos durante más de 15 segundos, pasado el acné de la contracción. Y las aceleraciones variables, o DIP3, DIP1, DIP2 y DIP3 le llamó Caldeiro Barcia, cuando hizo las investigaciones primigenias sobre esto. Ahora se le conoce más como desaceleraciones tempranas, o DIP1, tardía, DIP2 y variables DIP3. DIP3 es cuando esas desaceleraciones se producen durante la contracción o sin contracción también. El efecto no tiene contracción y se produce una desaceleración. Entonces, eso es lo que acá se explica en eso. Y entonces, en estos casos, ¿en qué casos vamos a tener que nosotros que hacer una monitorización del feto permanente, si es posible, electrónicamente? En todos los fetos que tienen alto riesgo obstétrico, diabéticas, preeclánticas, síndrome antifosfolipídico, desnutrición, enfermedades maternas conjuntivas, etc. Si un feto no tiene ningún factor de riesgo, pero vemos que su frecuencia cardíaca está alterada también, la presencia de meconio, que le decía, ¿no? La tinción del líquido amniótico de un color marrón oscuro o verdoso, bien. En el trabajo de parto, tenemos que controlar permanentemente la frecuencia cardíaca, porque en cada contracción se comprimen las arterias, no pasa el oxígeno, y si un feto no está su sistema indemne, su sistema neurológico, se va a manifestar ahí las alteraciones en la frecuencia cardíaca. El expulsivo prolongado también, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque en el expulsivo pues el feto le comprime la cabeza y hay contracciones intensas, la madre está pujando, etc. Y ahí es donde el feto puede entrar en sufrimiento fetal. Ahora, el DIP1, a propósito, el DIP1 puede ser una respuesta fisiológica y se debe más que nada a la compresión de la cabeza del feto. El DIP2 o desaceleración tardía, ese sí indica que hay una alteración en el funcionamiento de la placenta, en el intercambio útero-placentario, eso es patológico, la desaceleración tardía. Y el DIP3 o DIP variable se debe fundamentalmente a alteraciones en el cordón umbilical. Puede ser que tenga un circular de cordón, una compresión del cordón umbilical. Entonces, DIP1 fisiológico, por compresión de la cabeza fetal y produce un efecto vagal normal. DIP2 patológico, ya porque es falla de la función placentaria. Y DIP3 está relacionado con alteraciones en el cordón umbilical. En el trabajo de parto que está inducido por oxitocina o cualquier otro citóxico, ya sabemos que los oxitóxicos son tres grandes grupos: los oxitocinas, sus derivados, las prostaglandinas y los derivados del colesterol de centeno, que son la ergometrina y la metilergonobina. Pero solamente los derivados del colesterol de centeno no se usan en el trabajo de parto de ninguna manera. Solamente puede usarse la oxitocina y en casos muy particulares, las prostaglandinas. Esto es lo que le decía. El meconio es un signo también que nos puede indicar que el feto está en hipoxia, ¿no? Inclusive hay uno que antes se introducía por el cuello uterino a través de la membrana, se veía con un aparato que se llama amnioscopio para ver el color del líquido amniótico, o si no se hacía amniocentesis para ver el color del líquido amniótico. Ahora ya no es muy necesario, porque como tenemos otras pruebas, el Doppler, etcétera, ya no es tan necesario, y además la presencia del meconio no necesariamente indica que el feto está en sufrimiento. Sobre todo si un feto está en podálico, lo más probable es que el líquido se tiña de meconio.
Por eso dice acá, se observa el líquido meconial solamente en 1/3 de las acidosis fetales. Pero, y por otra parte, solamente el 20% de las acidosis fetales presentan meconio. O sea que no es como un momento se decía, líquido meconial es sufrimiento fetal, hay que terminar la gestación. No es así. ¿Por qué se produce el meconio? Porque al estimularse por la hipoxia se va a producir una estimulación del parasimpático y esto va a producir una contracción del peristaltismo intestinal y se relaja el esfínter anal y se produce la eliminación de heces. Muy bien, ahora, hechas estas consideraciones sobre el sufrimiento fetal y lo que pasa en el feto, vamos a ver qué pruebas tenemos nosotros para determinar que este feto está pues en buen estado o no. Decía, antes solamente nos valíamos de escuchar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y hacíamos ese parangón de que el hombre a 300.000 kilómetros en la luna le monitorizábamos todas sus funciones vitales y no podíamos ver con el feto que lo teníamos a 10, 20 centímetros y no podíamos controlarle. Nada más que escuchar los latidos cardíacos fetales. Felizmente ahora hay una serie de pruebas que podemos evaluar y predecir oportunamente la hipoxia, porque lo que se trata, ¿no?, como se había dicho en la introducción, es de que ese feto pues no tenga daño cerebral y que en el sufrimiento fetal agudo, por ejemplo, y que tenga un buen desarrollo durante la vía intrauterina. Cuando un feto está en sufrimiento fetal crónico, ¿no?, la vía intrauterina, no solamente se va a manifestar en que no crece, que sale chiquito, una restricción de crecimiento intrauterino. Se ha visto, y hay en los trabajos clásicos en Dinamarca, donde hicieron estudios respectivos de 50 años atrás, y vieron cómo aquellos niños aquellas personas que cuando nacieron habían tenido restricción de crecimiento intrauterino, que habían tenido hipoxia fetal en el feto, en la vía adulta tienen mucho más probabilidad de tener diabetes, de tener enfermedades degenerativas como infarto al miocardio, hipercolesterolemia, aumento del colesterol, de los triglicéridos y todas las enfermedades degenerativas. Fíjense la importancia, por eso, de que el feto no solamente nazca con buen habla, sino que tenga un buen desarrollo cerebral, que tenga un buen rendimiento intelectual, porque cuántos niños no rinde en matemáticas, no rinde en su colegio, etcétera, y son porque han tenido pues hipoxia fetal y no se ha detectado. Y esa es la causa más frecuente de, si ustedes ven de niños con retardo mental, la causa fundamental, la hipoxia del feto, ¿no? Y como le digo, esas repercusiones no solamente es en ese aspecto, sino posteriormente, si no tiene más probabilidad de tener enfermedades degenerativas. Bueno, y en ese orden de ideas le decía que una de las formas más simples de ver si un feto está bien o no es que la propia madre se controle los movimientos del feto. Teniendo en cuenta que el feto, no necesariamente cada vez que nosotros lo palpemos el útero materno, el feto se va a estar en movimiento. El feto tiene estadios, como ve acá, que duerme, también tiene movimientos corporales, tiene movimientos oculares, como REM, ¿no? Y movimientos corporales, con movimientos corporales y movimientos oculares y aceleraciones del latido fetal. Son los estados conductuales del feto. Pero normalmente, pues, él tiene que moverse en el transcurso del día. ¿Cuándo aparecen la mamá, cuando comienza a notar que el feto se mueve, a percibir los movimientos fetales? Entre las 18 semanas en las multíparas y un poco después, 22 semanas en las primigestas. Ya la madre siente que el feto se mueve y a partir de ahí debe sentirlo hasta que termine la gestación. Cada feto tiene su propio patrón de actividad
y la actividad fetal máxima es entre las 28 y 34 semanas. Cuando ya el feto crece, ya tiene 37, así semanas, a término ya no tiene mucho espacio, porque también disminuye ya el volumen de líquido amniótico, ya no tiene como mucho espacio para moverse, pero de todas maneras debe tener movimientos. Ahora, ¿cuántos son los movimientos que son los normales? Hay una serie de autores que yo lo he resumido en este cuadrito, ¿no? que son, ¿qué es lo que dice la literatura? Porque después ya no se ha hecho más estudios. Por ejemplo, Persson y Weber dice que en 12 horas tiene que haber más de 10 movimientos. Si hay menos de 10 movimientos, es una disminución de la actividad fetal, ¿no? Entonces, a la madre, en 12 horas tiene que haber 10 movimientos. Sadowski dice que debe haber 2 movimientos en una hora. Otro, como Nerjan, dice que tiene que ser 3 movimientos por hora. Otro, como ven, ahí ya ustedes leerán, hay varias formas de evaluar. Lo que nosotros hacemos en el hospital es que durante una hora, porque acá también dice 10 movimientos, mire, por hora, pero acá viene una cosa fundamental. En primer lugar, si la madre está haciendo su actividad, ejemplo, como dice acá, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche está haciendo su actividad y notan los movimientos, tiene que hacer 10 ahí. Pero otra cosa es que le digamos a la señora, usted échese ahí o siéntese y controle los movimientos, que la señora esté permanentemente concentrada solamente en los movimientos. Eso es muy diferente. Cuando es así, ¿no? Debe tener por lo menos 2 o 3 veces más. Nosotros en el hospital San Bartolomé le ponemos 4 movimientos por hora, cuando la madre está concentrada en los movimientos. En casos que sospechamos sufrimiento fetal, o que tenemos que vigilar mucho esto, le diremos, señora, controle los movimientos 1 hora en la mañana, en la tarde y en la noche. Si no se mueve en 1 hora 4, que ella está concentrada, entonces le decimos que se controle otra hora más, inmediatamente. Si aún así se mueve menos, ahí debe ir al hospital o llamar para que le hagan un test no estresante, una prueba de bienestar. Pero si la madre está caminando, haciendo su actividad, en 12 horas debe tener 10 movimientos, que es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud también, ¿no? Como dice acá, 10 movimientos en 12 horas, pero si es que se queda sentada y está concentrada, ya debe ser, como dice acá, 4 movimientos por hora, ¿no? Porque ya la señora está concentrada solamente en los movimientos del feto. Eso es en cuanto a los movimientos fetales. Otra prueba muy importante es el test no estresante. ¿En qué significa este test? Este test significa de que yo a la madre le pongo un monitor, un dispositivo que detecta la contracción uterina, ¿no? Un tocodinamómetro, y también detecta los latidos cardíacos fetales. Entonces, en ese periodo, 30 minutos, un feto normal debe moverse por lo menos 2 veces. Y cada vez que el feto se mueve, debe tener una aceleración de los latidos cardíacos en más de 15 latidos por minuto. O sea, si tenía 140, el feto se mueve y debe subir a 155, 160, más de 15. ¿Por qué? Porque es como que ustedes ahorita suben corriendo una escalera, se le va a producir una taquicardia, ¿no? Suben 2 pisos corriendo. Lo normal es que haya una taquicardia para compensar ese esfuerzo. Igualito el feto, claro, el feto no puede subir escalera, pero para él un movimiento es un esfuerzo grande. Entonces, cada movimiento un feto normal debe ser acompañado de una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, decimos en el test no estresante que es... Doctor Cabrera, acérquese por favor al micrófono, que cuando usted se aleja no se le escucha bien. Entonces, decimos que
que el test no estresante es reactivo, cuando en ese periodo de 30 minutos debe moverse el feto por lo menos 2 veces, y cada vez que se han movido debe haber una aceleración, un aumento en la frecuencia cardíaca fetal en 15 o más latidos por minuto. Ese es un test no estresante reactivo. Y no reactivo es cuando no hay movimientos, o si hay movimientos no se mueve, no se aceleran los latidos cardíacos fetales. Entonces, esa es la forma como se clasifica el test no estresante, que es una prueba muy importante y que a quienes le vamos a evaluar en todos los casos en que sospechemos de que el feto puede estar con hipoxia, en la diabetes, en un embarazo prolongado. En el embarazo prolongado, que es después de las 42 semanas, la mortalidad fetal se incrementa en forma exponencial, ¿no? Porque ya la placenta deja de funcionar adecuadamente, puesto que nosotros a las 41 semanas, en la mayoría de protocolos, ya se está terminando la gestación. Entonces, en estos casos, cuando vemos que la madre dice, no se mueve mi feto, lo que le estoy diciendo, pero póngase 1 hora y concéntrese en los movimientos. Sí me he puesto 1 hora y después otra hora más y no se mueve, entonces hay que hacerle esta prueba, ¿no? Cuando ha tenido muertes fetales de causa desconocida, lupus, bueno, todas las oligodramios que ya hemos dicho, ya el oligodramio muy peligroso, o puede ser también un polidramio, que sería pues una anemia fetal, el polidramio, a una insumunización, el polidramio también, causas de polidramios importantes son fallas cardíacas del feto, cardiopatías fetales, en la diabetes materna, la diabetes cursa con polidramios, las osteodistrofias fetales, la insumunización. Entonces ahí tenemos que hacerle el test no estresante. Esta prueba está contraindicada, no debe hacerse antes de las 30 semanas o antes de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque el centro que regula este mecanismo de aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y más tarde, en un minuto vamos a hablar sobre eso, pero les adelanto, el centro que regula que la frecuencia cardíaca fetal se acelere, está en el área ventromedial del hipotálamo y es el último de las actividades biofísicas en aparecer. Aparece a partir de las 28 semanas. Por eso que una edad razonable es a partir de las 30 semanas hacerlo. Entonces, pues, a veces nos llegan ahí personas que no saben, dicen, quiero que le hagan un test, solicitan test no estresante y tiene el feto 25 semanas. ¿Cómo le va a hacer si todavía no se ha formado el centro que regula esa actividad de aceleración cardíaca? Esta prueba es rápida, barata, ustedes me dicen, necesitan el aparato, que no es barato también, antes era caro, ahora valen $2,000, $3,000, $4,000, un buen aparato, ¿no? Y es ambulatorio, la señora va, se le hace su prueba, se va a su casa. Ya hemos hablado de las desaceleraciones, qué cosas son tempranas, desaceleración variable. Hay otro término que es la desaceleración prolongada, que cuando esa desaceleración se prolonga más allá de 10 minutos, que el feto ha disminuido su frecuencia cardíaca. Entonces, hay una serie de términos que vamos a ver. Acá se habla de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo del test no estresante, pero ya para no extendernos más, estas cifras que ven ahí se aplican para todo el resto de las pruebas de bienestar fetal, como son el test estresante y el Doppler colon y el perfil biofísico fetal. Todas las pruebas de bienestar fetal tienen una sensibilidad que bordea el 50%. ¿Qué cosa es sensibilidad? Sensibilidad quiere decir que de 100 enfermos, ¿no? Yo tengo 100 pacientes con sífilis, le hago una prueba, un BDRL, y si debe salir en los 100, porque los 100 tienen sífilis, debe salir, pues, los 100 debe salir positivo.
Esa es la sensibilidad. Pero si resulta que solamente sale positivo en 90, ¿no? O sea que hay 10 falsos negativos, entonces quiere decir que esa prueba tiene una sensibilidad de 90. De 100 enfermos solamente detecta a 90. En el caso de la prueba de bienestar fetal, de 100 fetos que están con hipoxia, que están alterados, solamente va a detectar un promedio de 50, 60%, casi la mitad. La especificidad, ¿a qué se refiere? Que de 100 personas que están sanas, yo le hago una prueba, por ejemplo, en el caso de la sífilis, por decir lo mismo, 100 personas sanas, yo le hago la prueba, en vez de Reni, y debe salir negativo. Pero resulta que de los 100 que están sanos, salen solamente 90 negativos y en 10 salió positivo, 10 falsos positivos. Entonces quiere decir que esta prueba tiene una especificidad de 90. En el caso de los fetos, el test no estresante y todas las pruebas de bienestar fetal tienen una especificidad del más del 90%. Quiere decir que cuando están sanos, cuando la prueba va a salir de 100 fetos sanos, yo le hago esta prueba y en más del 90% va a salir que realmente está sano, que la prueba va a salir la prueba normal, que está bien. Ahora, ¿qué cosa es valor predictivo positivo? Valor predictivo positivo es cuando yo no agarro ya personas, mi universo va a ser pruebas. Yo agarro, por ejemplo, 100 test no estresantes, positivos, que están alterados. 100 test no estresantes que estaban no reactivos, patológicos. Y después lo evalúo. A ver, estas 100 pruebas, a ver, ya, estos están patológicos, 100. ¿Y cuántos nacieron con hipoxia? ¿Cuántos nacieron realmente mal, que le midieron el pH, etcétera? Nacieron 50, nacieron enfermos y 50 sanos. Entonces quiere decir que el valor predictivo positivo es 50. Salió la prueba positiva que estaba patológico en 50. En 50 se había hecho la prueba de 100 pruebas que estaban patológicas, solamente la mitad, el 50%, realmente estuvo el feto enfermo. Y el valor predictivo negativo quiere decir que yo agarro 100 pruebas normales, ¿no? Y lo lógico es que cuando nazca el feto, a ver ya, esta prueba está normal, ¿de cómo nacieron? Lo ideal sería pues, que los 100, que la prueba está normal, los 100 fetos nacieran normales. Pero resulta que no. Solamente nacieron normales 90. Entonces el valor predictivo negativo es 90. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las pruebas de bienestar fetal en general, es una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, todas las pruebas de bienestar fetal en general tienen una alta especificidad por encima del 90% y un alto valor predictivo negativo. Y la sensibilidad y el valor predictivo positivo de las pruebas de bienestar fetal están bordeando el 50%, 60%. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si yo obtengo una prueba que me sale normal, ¿no? Que es buena especificidad, o hago el valor predictivo, comparo esta prueba con al final, ¿no? Quiere decir, si esta prueba está normal, quiere decir que yo tengo más del 90, o sea, 9 contra 10 posibilidades de que ese efecto realmente esté sano. O sea que estas pruebas detectan a los que están sanos. Yo le hago un test no estresante, perfil biofísico, me sale normal, yo tengo más del 90, o sea, más de 9 de 10 posibilidades de que ese efecto realmente esté sano. Entonces me da tranquilidad. Pero cuando la prueba sale patológica, fíjese, tiene una sensibilidad del 50% y un valor predictivo positivo del 50%. Cuando sale patológico, solamente la mitad van a estar realmente patológicos, o sea, como una moneda al aire. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que todas las pruebas de bienestar fetal, cuando están normales, me da seguridad en más del 90%, del 9 contra 10, de que ese feto realmente esté sano. Y cuando salen patológicos,
yo tengo una de dos, o sea, una moneda al aire que ese feto realmente está enfermo. ¿Por qué es muy importante eso? Porque cuando salió, por ejemplo, el test no estresante, o el monitoreo fetal con Caldeiro y Barcia, salía alterado, este hay que operarle y aumentó la tasa de cesáreas. Está patológico, a operarle de inmediato. Y después se dieron cuenta pues, de que la sensibilidad y el valor predictivo positivo eran el 50%. Entonces, cuando estas pruebas salen patológicas, quiere decir que yo tengo que hacer otras pruebas o correlacionar muy bien con la historia clínica, con la anamnesis. Por una sola prueba no me puedo guiar. Pero cuando sale que está normal, sí tengo un razonable indicio de que esa prueba, de que el feto realmente esté normal. Esa es la importancia. Y eso rige para todas las pruebas. Alto valor predictivo negativo y alta especificidad, y bajo valor predictivo positivo y baja sensibilidad tienen en general. Ahora, el test estresante es una prueba que consiste, le había dicho que durante la contracción uterina se produce pues un momento se comprimen las arterias, disminuye el aporte sanguíneo y se produce una disminución del pasaje de oxígeno. Entonces, si el feto tiene su corazón, todo su sistema está indemne, va a responder adecuadamente a esas contracciones y va a tener un trabajo de parto normal. Pero yo a veces sé que el feto tiene estoy sospechando que tenga una alteración y digo, ¿la opero o le doy chance de parto? Y si le doy chance de parto y durante las contracciones se produce una hipoxia, durante la hipoxia que se produce durante la contracción, el feto no resiste ese periodo de hipoxia transitorio y se muere, entonces voy a hacerle una prueba de un test estresante. ¿Que ¿En qué consiste? En que yo simulo un trabajo de parto. Le administro oxitocina al feto, más o menos 1 a 2 miliunidades por minuto. ¿No? Para eso, ¿cómo hace? Bueno, el tiempo nos gana. Yo pongo en 1 litro, una forma fácil que pueden hacer ustedes, en 1 litro ponen 10 unidades de oxitocina. 10 unidades de oxitocina son 10.000 miliunidades, ¿no es cierto? Cada unidad tiene 1.000 miliunidades. 10 unidades de oxitocina son 10 miliunidades de oxitocina en 1 litro, en 1.000 centímetros cúbicos. Quiere decir que 1 centímetro cúbico, la milésima parte, va a tener 10 miliunidades, porque eran 10.000 miliunidades. 1 centímetro cúbico tiene 10 miliunidades. ¿Cuánto es 1 centímetro cúbico? 20 gotas. 20 gotas tiene 10 miliunidades. Quiere decir que 2 gotas es 1 miliunidad. Y si yo quiero ponerle 2 miliunidades, le tendré que poner 4 gotas. Si son 6 miliunidades, tendré que ponerle 6 gotas. Y así se va poniendo y esto es lo que dice la ACO, cada 15, 40 minutos lo voy incrementando, pero según la prueba clásica que fue de Posé, cuando Posé la describió inicialmente, aumentaba 2 miliunidades cada 20 minutos, hasta llegar a 40, a 20.000 unidades, o sea, 40 gotas. Y ahí y ahí se interpretaba de la siguiente manera, para resumir. Si yo tengo que, cuando decimos que el test estresante está normal significa que es negativo. Es negativo cuando yo, poniéndole la oxitocina en la forma que le estamos diciendo, produzco contracciones semejantes al trabajo de parto. ¿Cuáles son las contracciones semejantes al trabajo de parto? Cuando se producen 3 a 4 contracciones en un periodo de 10 minutos. Esta es una contracción de trabajo de parto. Ya. Entonces, si eso, ya yo consigo que se produzcan estas contracciones y ahí lo evalúo un rato. Si al producir esas 3 o 4 contracciones en 10 minutos, se producen desaceleraciones tardías, que ya le he indicado que es desaceleración tardía, en más del 50% de las contracciones, quiere decir que es un test no estresante positivo, patológico. Si las desaceleraciones solamente se producen en forma aislada, está normal. Ahora, entonces el test estresante puede ser negativo, está normal, positivo, cuando hay desaceleraciones en más del 50% de las contracciones, o puede ser insatisfactorio. Cuando es insatisfactorio, que yo no pongo oxitocina
y pasan 2, 3 horas y no se producen contracciones adecuadas, se produce una contracción cada 10 minutos, etc. Entonces, ese es insatisfactorio. Y un test estresante, hiperestimulado, es cuando en vez que se produzca como en un trabajo de parto normal, 3 contracciones en 10 minutos, se producen contracciones cada minuto. Entonces, eso no me va a evaluar, pues, porque así el feto esté normal, si le estoy produciendo contracciones cada minuto, se va a alterar. Entonces yo digo, este es un test estresante hiperestimulado, que no me sirve para evaluarlo al feto, porque por más sano que esté, con tantas contracciones, se va a alterar. Entonces, en eso consiste el test estresante, y ya ustedes leerán acá, porque ya el tiempo nos está ganando, ¿ya? No concluyente, hay varias formas, ¿no? En la literatura, pero como le digo, negativo es el normal y positivo es el patológico. Entonces, ya hemos visto el autocontrol, movimiento fetal, es no estresante, test estresante, y viene el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal fue introducido por primera vez por Frank Manning en Canadá. En Canadá, Frank Manning, en los años 80, introduce esta prueba que después se ha convertido en una de las grandes armas que tiene el médico para evaluar al feto. Perfil biofísico fetal de Frank Manning. ¿En qué consiste el perfil biofísico fetal? El feto tiene algunas funciones biofísicas que se desarrollan conforme aumenta la edad gestacional. ¿Cuáles son esas funciones? Son son el tono fetal. El tono fetal significa que el feto está así, ¿no? No sé si me ven, el feto está así, contraído las manos, está así, flexionado. Si no tiene tono, está así. Bueno, eso es un signo ominoso, así, ya está por morir. Los movimientos corporales gruesos son los movimientos que el feto realiza, ¿no? Sobre sí mismo, que se mueve el feto. Los movimientos respiratorios. El feto durante la vía uterina tiene movimiento respiratorio para movilizar secreciones. Y tan es así, si usted un día que están haciendo a alguien una ecografía, le dice, doctor, quiero ver los movimientos entonces del movimiento respiratorio, le pone el traductor en el tórax y va a ver cómo las costillas se expanden, ¿no? Cada cierto rato. Entonces, esos son movimientos respiratorios. Y lo otro es la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que ya le ha dicho que después de un movimiento, como todo, yo ahorita me pongo a correr, se me acelera el corazón, igual el feto se mueve, tiene que acelerarse la frecuencia cardíaca en más de 15 latidos por minuto. Entonces, estas son las actividades biofísicas que tiene el feto. Y acá hay una cosa, y otro, entonces el perfil biofísico evalúa estas actividades fundamentales biofísicas del feto. Y otro aspecto, que ya hemos dicho, pues hemos hablado sobre los oligodramnios, de la redistribución de flujo y por qué se produce esta disminución del volumen del líquido amniótico. Entonces, lógicamente, es una cosa muy importante evaluar el volumen del líquido amniótico. Entonces, lo incluye también en el perfil biofísico Frank Manning. Son los 5 parámetros. No sé si le había dicho para que se produzca, para que un feto entre en oligodramnios por hipoxia, ¿cuánto dura toda esa cascada de acontecimientos que produce vasodilatación cerebral para que vaya más sangre al cerebro, va más sangre al corazón? Todo esto lo que hemos dicho, toda esa cascada de acontecimientos, ¿cuánto dura? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? ¿Cuánto dura? Dura 2 a 3 semanas. O sea, cuando nosotros vemos un feto que está con oligodramnios, quiere decir que ese feto no está con hipoxia ahorita, está de hace 2 o 3 semanas atrás que empezó la hipoxia. Imagínense la importancia de ver a un feto que está con oligodramnios, porque sí que el feto está sufriendo ya por lo menos 2 semanas atrás. Ahora, acá viene otra cuestión. El
hemos dicho que estas son las actividades biofísicas fundamentales. Tono fetal, movimientos corporales, grueso del feto, movimientos respiratorios y la frecuencia cardíaca fetal, la aceleración de la frecuencia cardíaca. Los centros, cada una de estas actividades físicas están reguladas por el cerebro y todas más o menos confluyen en el área ventromedial del hipotálamo. Ahí están los centros que regulan cada una de estas actividades biofísicas. Ahora, el centro que regula el tono fetal aparece entre las 8 y 10 semanas de gestación. Es el centro más primitivo, el primero en aparecer, el centro que regula el tono fetal. Entre las 16 y 18 semanas de gestación aparece el centro que regula los movimientos corporales gruesos del feto. Entre las 20 y 22 semanas de gestación aparecen el centro que regula los movimientos respiratorios del feto. Y entre las 26 y 28 semanas, que le había dicho hace un momento, aparece el centro que regula la frecuencia, la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. 8 o 10 semanas, el tono fetal. 16, 18 semanas, movimiento corporal y grueso. 20, 22 semanas, movimiento respiratorio. 26, 28 semanas, aparece el centro que regula la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque cuando el feto está en hipoxia, la primera actividad que se afecta es la frecuencia cardíaca fetal. Si el feto sigue en hipoxia, se va a afectar los movimientos respiratorios. Continúa la hipoxia, se afectan los movimientos corporales gruesos. Y el último en afectarse va a ser el tono fetal. Quiere decir de que la hipoxia afecta al feto en razón inversa a cómo aparecieron durante la vida intrauterina, en el desarrollo ontogenético del feto. ¿Se da cuenta? Primero apareció el centro que regula el tono fetal, pero es el último en afectarse por la hipoxia. Y el último en aparecer, que fue el de la aceleración de la frecuencia cardíaca, que es el test no estresante, ese es el último en aparecer en la vida intrauterina, pues el primero en afectarse por la hipoxia. Quiere decir pues que la hipoxia afecta los centros más nuevos, digamos, en el desarrollo del cerebro fetal y afecta en última instancia al centro que aparece más primitivo del cerebro, que sería el que regula el tono fetal. Entonces, este es el orden en que aparece: tono, movimiento corporal, tono, 8 o 10 semanas, que le hemos dicho, movimientos corporales, 16, 18 semanas, movimientos respiratorios, 20, 22 semanas, frecuencia cardíaca, 26, 28 semanas, aparecen así, pero la hipoxia los afecta en sentido contrario. Primero afecta la frecuencia cardíaca, movimientos respiratorios, eso es por lo general, ¿no? Entonces, a esto es lo que ya les he explicado, está escrito ahí. Entonces, ¿cuáles de estos los agudos serían la aceleración de la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales y el tono? ¿Y cuál es el crónico, que hemos dicho que demora 2, 3 semanas en que se produzca la hipoxia, de que se busque el oligodraño por la hipoxia, ¿no? Entonces, a cascada de acontecimientos producidos por mecanismos de defensa frente a la hipoxia, que es la redistribución de flujo, es el oligodraño, eso sería algo crónico. Y acá está el perfil biofísico, le pone un score. Hay varios perfiles biofísicos, este es el clásico de Frank Manning, hay otros de Vincilius, etcétera, pero el perfil biofísico tengo 5 parámetros. Si yo tengo un bolsón de mayor de 2 centímetros, se pone ahora, antes le ponían 1, ahora se pone 2, le pongo 2 puntos. Si el bolsón es menos de 2 centímetros, 0 puntos. Si el tono fetal está bueno, 2 puntos. Si no hay tono, 0. ¿Cuándo el tono está bueno? Cuando está el feto así flexionado o hace movimientos de extensión y flexión.
Los movimientos corporales gruesos, cuando gira sobre su cuerpo y tiene que tener 3 movimientos en 30 minutos, le pongo 2 puntos. Si tiene solamente 2 movimientos, 0. Los movimientos corporales gruesos igual. Tiene que tener movimientos, los movimientos respiratorios tienen que durar 30 segundos en 30 minutos, por lo menos una vez. Si tiene un movimiento, si no tiene movimiento respiratorio, 0. Y si tiene un movimiento pero que dura menos de 30 segundos, 0 también. Y el test no estresante reactivo, cuando le he dicho, cuando tiene 2 movimientos en 30 minutos, y que es seguido de una aceleración de la frecuencia cardíaca en 15 latidos por minuto, 2 puntos. Si no ocurre eso, 0 puntos. Acá a veces le hacen 30 minutos y si no, le prolongan hasta 40 para tener más seguridad. Doctor Santiago, disculpe que lo interrumpa. Le quedan 10 minutos, máximo hasta las 9:35 para terminar la clase. Vamos a terminar. Entonces, el perfil biofísico le doy esa puntuación, y a 9:35 en punto vamos a terminar. Le doy esa puntuación al perfil biofísico, según lo que le estamos diciendo. Si tiene 8 o 10, va a ser normal, y si tiene, ejemplo, 6, es dudoso. Y si tiene un perfil, 2 puntos en el perfil biofísico, quiere decir que ese feto está en grave riesgo de hipoxia. Pues, si no tiene tono, de hecho, si el feto está así tirado, no tiene tono, está en peligro de morir. ¿Ya? Esta es la puntuación. El perfil biofísico puede afectarse si el feto también está en ayuna, está con hipoglicemia, si el administro corticoides, si está con infección, etc. Lo otro es el monitoreo electrónico fetal, que yo en el feto electrónicamente hago una serie de mediciones para ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal, si es normal o no. Entonces acá hay dos grandes entidades, el NICS, que es el National Institute Children Health Development, ¿no?, de los Estados Unidos, que hace una definición en el año 2008, y la otra es la que hace la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, el 2015, ¿no? Son los dos grandes patrones para determinar si la frecuencia cardíaca fetal está normal o no, porque no es tan fácil lo que le estamos diciendo, o sea, tiene el bradicardia, eso no es así. Tenemos que ver una serie de parámetros. Uno es la variabilidad. Un feto normal no es que los latidos cardíacos están así, 140, 140, 140, no. Lo normal es que vaya ondulando, 140, 135, 145. Entonces, esa ondulación, así, de la frecuencia cardíaca se llama variabilidad. Si la variabilidad es menos de 5, hasta casi plano, eso es malo, así como el de arriba. Eso es malo y ese es un signo ominoso de sufrimiento fetal. Y acá están cuando la variabilidad es normal, etc. Lo otro es la frecuencia cardíaca fetal. Lo de normal es de 120 a 160, pero acá el NICS le pone que por debajo de 110 es patológico y más de 160 patológico. La aceleración, lo que le hemos dicho, que se acelera en 15 latidos por minuto. La aceleración prolongada es que esa aceleración se prolonga más de 2 minutos. La desaceleración tardía, que ya hemos hablado, la desaceleración temprana, todas esas, las variables, etcétera, todo eso van entrando, ¿no? Y, por ejemplo, acá, esta es una desaceleración acá arriba, temprana, porque mira, abajo está la contracción, se produce el pico de la contracción y disminución de la frecuencia cardíaca. Pero ya pasa la contracción y la frecuencia cardíaca se normaliza. Acá ha bajado de 140 a 120, por ejemplo. Sí, ya, entonces se ha desacelerado, pero pasa la contracción, el acné, la contracción que es esto, se regulariza, entonces está normal. Pero acá, mire, viene la contracción, pasa la contracción y sigue la bradicardia, sigue. Entonces, esta es desaceleración tardía. ¿Ya? Hemos dicho que la desaceleración temprana es por compresión de la cabeza fetal, la desaceleración tardía significa falla en la función placentaria y la variable es por falla en la
en el cordón umbilical. Entonces el NITS lo pone en categoría 1, 2 o 3, de acuerdo a estas variaciones. Si hay bradicardia, eso tienen ahí para que lo lean, ¿no? Y esto es lo que dice el NITS. Y categoría 2 son trazados indeterminados. Cuando tiene todo esto, hay taquicardia, tasa de referencia. La tasa de referencia se refiere a la variabilidad de aceleraciones periódicas, etc. Todo eso se define. Y la clasificación FIGO, ¿ya? También define la variabilidad, casi es lo mismo, pero lo pone en monitoreo electrónico fetal 1, que es el normal, el patológico es el 3, ¿ya? Y ahí tengo que terminar la gestación rápido porque se va a producir el feto en hipoxia, y 2 es cuando es sospechoso, la clasificación FIGO. Ahora, ¿cuáles son? Yo tengo que hacer maniobras de resucitación cuando veo muchas desaceleraciones tardías, por ejemplo. ¿Cuáles son? Poner en decúbito lateral izquierdo al feto para evitar el efecto Poseiro. ¿Cuál es el efecto Poseiro? Que el feto, cuando la madre está en decúbito dorsal o hacia la derecha, comprime el útero, comprime a la arteria uterina y a la arteria hipogástrica y disminuye el riego sanguíneo. Entonces yo, con el solo hecho de ponerle en el decúbito lateral izquierdo, puedo mejorar la perfusión útero-placentaria. ¿Ya? Bueno, y de ahí pues yo tengo que hacer la resucitación, acortar el trabajo de parto, y si no, tendré que dar tratamiento operatorio cesárea. Y ahora, para terminar, en los próximos 3 minutos, hemos dicho ya movimientos fetales, test no estresante, test estresante, perfil biofísico, y por último viene el Doppler en obstetricia. El Doppler se debe a que Christian Andrea Doppler, en 1908, se da cuenta de que al escuchar el ruido del tren, ¿no? Conforme se aleja, la onda sonora se hace mayor, la longitud de onda. Entonces, en eso más o menos se basa el Doppler, que lo emplean los submarinos en el sonar, ¿no? El rebote, en la propagación de la sonda cuando choca con un objeto. Entonces, este aparato Doppler en obstetricia se usa, ¿no? Para determinar el flujo, porque con el Doppler podemos medir el flujo. ¿Y por qué es importante determinar el flujo en obstetricia? Justamente por lo que les había dicho, que cuando el feto está en hipoxia, ¿qué cosa va a pasar a nivel del cerebro? Va a aumentar el flujo. Y si aumenta el flujo, ¿la resistencia va a aumentar o va a disminuir? Disminuye la resistencia. Y al disminuir la resistencia hay mayor flujo, es una regla física. Entonces, yo en el Doppler tengo que medir el flujo sanguíneo en la arteria umbilical y en la arteria cerebral media. ¿Por qué en la arteria, si pues el tiempo nos ha ganado, en la arteria cerebral media? ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media es la arteria más importante que irriga el cerebro, irriga entre el 50 y 80% de todo el cerebro. Entonces yo busco la arteria umbilical, que es la que me mide pues la sangre que viene de la placenta. Entonces normalmente debe haber más sangre, más flujo en la arteria umbilical que en el cerebro. ¿Y cómo mido esto yo? Por la resistencia. Si hay menor resistencia en la arteria umbilical, quiere decir que hay más flujo en la arteria umbilical que en el cerebro, es lo normal. Pero si yo veo que la resistencia en la arteria cerebral es menor, porque la máquina me sale que es menor que en la arteria umbilical, quiere decir que hay más flujo en la arteria cerebral. ¿Y por qué habrá más flujo en la arteria cerebral? Porque se ha producido la redistribución de flujo. ¿Y por qué se ha producido la redistribución de flujo? Porque el feto está en hipoxia. Esta es una forma normal de la arteria umbilical. A medida, esta es la diástole, sístole y diástole. A medida que la diástole va hacia la línea basal, o si va por debajo de la línea basal, es más grave. Hay más resistencia, menos pasaje de sangre. Esta es la arteria cerebral, este es el polígono de Wills, y acá se mide la arteria cerebral media, ¿no? La arteria más importante. Ahora, miren toda la cascada de acontecimientos que pasa para que se produzca la disminución del volumen del líquido amniótico. Le he dicho que pasa 2, 3 semanas.
¿no? Y el feto disminuye de tamaño, hay alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Y por último, los 30 segundos para un vaso también importantísimo, descubierto recién también en los, más allá de en este siglo, el año 2000, y que ahí interviene también un peruano, que es el doctor Gonzalo Moscoso, del Instituto de Medicina Fetal de Londres, que él diseca de una forma magistral el ductus venoso, que es un vaso muy pequeño que mide en un feto adulto 15 milímetros, mira, 1,5 centímetros por 0,7 milímetros de ancho. Un vasito chiquito, pero que es este vaso es donde la sangre circula a mayor velocidad que en todo el cuerpo, a una velocidad de 120 centímetros por segundo. Y tiene esta forma trifásica, sístole, la S, la D, la onda D que es la diástole, y la onda A que es esta hendidura que ya acá cercana a la línea basal. Sístole, diástole, ya. Cuando esta onda A se apega a la línea basal o se va por debajo, es flujo en reversa, es algo grave. Quiere decir que el feto está en hipoxia. ¿Por qué? Porque el ducto venoso lleva sangre oxigenada, pasa a la aurícula derecha y pasa con tal fuerza que hace su propio camino, hace un mecanismo fisiológico de turbulencia y pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, a la aurícula izquierda a través del foramen oval, y de ahí ya se distribuye al ventrículo izquierdo y lleva sangre oxigenada. Esto fue descubierto también en 1561 por Arancio. Ahí están las medidas, y recién en los años 2000 en el Instituto de Medicina Fetal de Londres, con un peruano ahí, este es lo que hace el doctor Gonzalo Moscoso, diseca el ductus venoso, que es chiquito y que es muy importante porque yo tengo que verlo así normalmente. Si lo veo de esta forma, quiere decir que el feto está sufriendo mucho, ya es algo ominoso, y esto indica que el feto está en sufrimiento ya extremo y yo debo terminar. Y en base a los flujos, según Gratacos, divide 3 tipos de alteraciones de hipoxia, y también ya acá están todas las secuencias, como primero se disminuye el flujo en la arteria, en la arteria uterina, después en la arteria umbilical, la arteria cerebral, y al final está el ductus venoso, como digo, que es cuando el sufrimiento ya está sumamente avanzado. Y acá después el mismo Gratacos, en la medicina fetal de Barcelona, hace 4 tipos para retardo el crecimiento intrauterino, que tiene que ver con hipoxia, y cómo lo clasifica fundamentalmente por qué flujos están alterados. En el tipo 1 está alterado la arteria umbilical, más del percentil 90, ha aumentado la pulsatilidad y la resistencia de la arteria umbilical. A mayor resistencia, menos flujo, y en la arteria cerebral media ha disminuido la resistencia y la pulsatilidad. Si disminuye la resistencia, más flujo. Entonces hay una redistribución de flujo, y así se va hasta en el estadio 4, donde hay un flujo diastólico reverso, que es el que le había señalado en el ducto, que es este. Es el estadio 4, ya el más grave. El estadio 4. Ya, vamos terminando, doctor. Muy bien, entonces ahí terminamos. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, doctor Cabrera. Es un tema sumamente interesante, muy amplísimo de explicar. Gracias el doctor lo ha explicado de manera muy clara. Les pediría, por favor, que lean las diapositivas de manera muy minuciosa para el examen.